¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por acompañarme en tu canal de coaching. Si es la primera vez que pasas por aquí y ves alguno de estos videos, muchísimas gracias. Te invito a suscribirte y a unirte a nuestro grupo, porque aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también con el desarrollo personal para que te conviertas en tu mejor versión y, ¿por qué no?, también información relacionada con la motivación, como por ejemplo es justo de lo que quiero hablarte el día de hoy. Cómo tener motivación cuando de pronto sientes que la has perdido por completo. Mira, la motivación de forma general es bien importante y necesaria para todos nosotros, para poder darnos ánimo, para continuar con nuestras actividades diarias y para lograr todo aquello que te propones. Por esa razón es importante cultivarla, es necesario trabajarla y a veces ni siquiera estamos de humor como para ponernos a ver una película de estas que son así súper poderosas y que te van a levantar la motivación, pero quizás nada más es en ese ratito y al día siguiente, cuando ya te tienes que enfrentar a tu rutina diaria, de pronto sientes que estás agotado y ya la motivación quedó por el suelo. Bueno, si eso te ha pasado, acompáñame hasta el final de este video, porque lo que quiero compartir contigo son algunas cosas que puedes poner en práctica, pero así a partir del día de hoy, y que poco a poco te pueden ayudar a restaurar tu motivación y a darte ese ánimo para seguir en la vida sin importar en la etapa en la que te encuentres actualmente, ¿sale? Así que vamos a revisar cuáles son estas cosas que puedes hacer a partir de hoy. Primero que hay que hacer es que hay que identificar cuál es la causa raíz por la que tu motivación se ve afectada o disminuye frecuentemente. Mira, es perfectamente normal que de pronto tengas semanas o tengas días que son buenísimos y que te sientes que traes la pila a todo, pero hay otros días en que te sientes desmotivado, en que completamente te falta la inspiración y que no tienes ganas ni siquiera de hacer lo básico o de comenzar con tu rutina del día. Esto es perfectamente normal, pero acá es necesario que, si a ti te pasa esto frecuentemente, tú puedas identificar y reflexionar cuál es la causa raíz, por qué razón está sucediendo esto que constantemente pierdes la motivación. Ahora, por un lado, esto te va a servir para que puedas identificar factores internos y factores externos, tanto los que están en tu control como aquellos que no está en tu control modificarlos. Aquello que no está en tu control y que no puedes modificar, eso definitivamente no vamos a poder hacer un plan específico, porque hay diferentes situaciones que pasan o personas que de pronto te hacen comentarios o simplemente cosas que suceden externamente que no tienen nada que ver contigo y que desafortunadamente en el momento te pueden hacer pasar un mal rato. Pero tú y yo nos podemos enfocar en qué cosas. Bueno, yo te diría en todo aquello que sí podemos controlar, en todo aquello que sí está en nuestro control. Entonces, todo aquello que tanto sea factor interno como factor externo, que sí es posible controlar, ahí es en donde tenemos que enfocarnos, y eso por consiguiente nos va a ayudar a darle la vuelta a que esta motivación regrese y a que de pronto, si estamos atravesando por un mal momento, podamos darle la vuelta y solucionarlo de forma rápida. La segunda cosa importante para recuperar tu motivación, otra forma, es que primero identifiques si tu motivación decrece debido a que traes una sobrecarga de trabajo. A ver, aquí dime muy sinceramente y muy honestamente, ¿cómo está tu nivel de estrés actualmente? ¿Cómo es tu carga de trabajo del día? ¿Cómo son tus rutinas? ¿Lo sientes que te está abrumando el día? ¿Sientes que de plano las cosas se pueden salir de control? Si este es tu caso, entonces es importante que busquemos tú y yo juntos una forma de que te organices, porque si organizas tus tareas, haces tus descansos y tienes una mejor rutina del día y de toda la semana, esto va a ayudar a que afecte positivamente a recuperar tu motivación. Por
eso acá, si esa es tu situación actual, entonces es importante echarle un ojo a cómo está esa sobrecarga de trabajo, ya que empieces a revisar los horarios y el tiempo que le dedicas a cada una de las tareas que tienes, sean cuestiones del trabajo o sean cuestiones personales. Va a haber una forma de que tú te puedas organizar y puedas administrar tu tiempo a lo largo del día. Ahora, en esta administración y organización es importante que no me dejes fuera tu tiempo para ti, tu tiempo de descanso, aunque sean poquitos minutitos, aunque sea un tiempo breve para que te refresques, para que te despiertes, para que simplemente des unos pasos, para que tu organismo se sienta relajado, para que tengas unos minutitos de ocio y después regreses a esas tareas o a esa rutina que estás haciendo. De lo contrario, si le das con todo solamente al trabajo y trabajo y trabajo, eso en algún momento el cuerpo te va a pasar la factura y además anímicamente te vas a sentir cansado, desmotivado y te vas a sentir que no traes energía para nada. Y por consiguiente, pues lógicamente tu estado de ánimo se puede ver afectado. Por esa razón es importante que una vez que ya identificaste esto, tomes acción en relación a la organización para que puedas ir quitándote de esas tareas y esos pendientes y por supuesto que con eso tu rutina se va a ir modificando, te vas a sentir que estás más organizado y verás cómo la motivación empieza a recuperar su lugar. Una tercera forma de cómo recuperar la motivación es enfocando tu pensamiento en que sí puedes lograr las cosas y en que sí puedes lograr grandes cambios. Te hago esta mención porque generalmente nuestro cerebro tiende a ponerse del lado negativo y es frecuente que pensemos que no vamos a conseguir las cosas, que para qué vamos a hacer las cosas diferentes y de cualquier manera no vamos a tener ningún impacto en nuestra rutina, o para qué hacer un cambio si a fin de cuentas nadie lo aprecia, o si a fin de cuentas a nadie le importa, o si a fin de cuentas eso no me va a hacer ningún cambio en las cosas que tengo que hacer. Pero, aquí es importante que pongas atención a eso, porque yo te diría, pero claro que importa, porque es tu vida. En realidad nadie va a venir a ocupar tu lugar, en realidad eso no importa si a nadie le interesa, pero a ti y a mí nos interesa. Es decir, es tu vida, es muy valiosa, es tu buena salud, es tu bienestar, es tu tranquilidad emocional y física. Entonces, por esa razón es muy importante que le prestes atención a cómo son esos pensamientos que entretienes frecuentemente en tu cabeza. Si esos pensamientos, por ejemplo, tienden a ser negativos o catastróficos, pues por consiguiente tu motivación se va a ver afectada y tu motivación simplemente va a tardar más en recuperarse, porque vas a decir, bueno, pues ¿para qué hago las cosas? ¿O para qué inicio un nuevo proyecto? ¿O para qué hago algo diferente? ¿O para qué hago un cambio, no sé, o sea, en el lugar en donde vivo o en el trabajo físico o incluso hasta de tu apariencia? Es decir, acá lo importante es que tú te dediques unos minutos a hacer esta reflexión y veas qué tanto tiendes a caer en ese tipo de pensamientos. Y si ese es tu caso, entonces te invito a que tomes nota de ello, a que tomes cartas en el asunto y trates de dar la vuelta a esos pensamientos que no te ayudan y los modifiques por pensamientos que te van a ayudar y te van a hacer sentir que tienes algo por hacer, que tienes nuevos proyectos y que en realidad vas a conseguirlos. De esa manera, tu motivación nuevamente va a volver a regresar y eso te va a ayudar a que te inspires, ya que tengas mejor energía todos los días. Otra cosa que puedes hacer para recuperar la motivación perdida y olvidada es que te puedes inspirar a través de diferentes medios. Por ejemplo, te puedes inspirar en escuchar las historias de otras personas. Checa aquí mismo en el canal, yo te he compartido algunas historias a través de libros
libros de lo que trata la vida de algunas personas que vas a ver que han tenido, como tú y como yo, diferentes problemas, diferentes situaciones con las que están lidiando todos los días, y sin embargo esa no ha sido alguna razón absoluta para tirar la motivación y para dejarla de lado. Todo lo contrario, eso o esas situaciones pueden ser el motor que te den la energía para continuar y para hacer cosas diferentes. Así que revisa algunas historias de personas que te llamen la atención, algunas personas que conozcas o dentro de tu mismo círculo de amigos o familia, pero también no solamente a través de personas, puede ser a través de información escrita, investigación que puedas hacer o incluso series o películas. Otra cosa que también es importante que tengas en cuenta es que para recuperar la motivación es necesario establecer metas realistas. Y con eso, mira, yo que me dedico al coaching, te diría todo el tiempo con mis clientes estoy trabajando con metas específicas, metas muy puntuales, pero en ocasiones podemos establecer alguna meta que es poco realista en relación al tiempo de alcance. Entonces, ahí es importante que tú establezcas una meta muy concreta, específicamente qué es lo que quieres y en cuánto tiempo de forma realista puedes lograrlo. De esta manera no te vas a desmotivar, vas a tener la energía y por supuesto vas a establecer acciones concretas que te muevan hacia allá. También hay otra cosa que normalmente es frecuente y que yo lo veo con mis clientes y también en mi rutina diaria, es que, por ejemplo, en ocasiones nuestras actividades están súper cargadas y como ya te decía anteriormente, a veces tu nivel de estrés está a tope y te sientes perdido, sientes que no estás avanzando y que no estás teniendo ningún tipo de progreso, pero eso puede ser porque tu rutina realmente está súper cargada de diferentes actividades o no tienes tiempo para nada, casi sales del trabajo y de pronto te queda solamente una hora para, si acaso, no sé, o sea, tener un pequeño momentito de ocio, cuando ya luego estás preparando lo del siguiente día o ya estás haciendo otras actividades o responsabilidades en tu vida personal. Por esa razón es necesario nuevamente que te regreses a la organización y que evalúes cómo es esta rutina y que tú mismo te cuestiones si es una rutina que te gustaría modificar, porque acuérdate que tú eres el dueño y maestro de tu tiempo. De manera que no creas que porque, por ejemplo, estás en un trabajo o tienes que cumplir con un determinado horario, eso no significa necesariamente que seas un esclavo de tu trabajo, sino que en realidad tú puedes buscar cuál es el horario para que puedas cumplir con esas responsabilidades, pero al mismo tiempo te puedes dar tus momentos para que te sientas relajado a lo largo del día, para que te sientas que realmente estás disfrutando el día independientemente de que estés haciendo tu trabajo y todas las cosas y todos los pendientes que tienes que entregar, pero también lo estás disfrutando y por consiguiente puedes organizarte de una mejor manera para que también te quede más tiempo libre y tú puedas dedicar tiempo a otras cosas. De esa manera, si revisas tu rutina muy puntual de cuáles son las cosas que te interesa hacer, vas a dedicarle tanto el tiempo al trabajo como a la familia, como al ocio o al ejercicio. Y la última cosa que te diría para que recuperes la motivación y no me la dejes de lado es que busques ayuda. Por supuesto que a veces decimos, bueno, pero es que en realidad con la motivación, con leer algún libro o una historia, alguna historia que sea inspiracional, ya con eso la voy a recuperar y ya. Pero no, yo te estoy hablando de la motivación intrínseca, de la motivación que nace en ti todos los días, en esos pequeñitos momentos a lo largo del día, cuando te sientes decaído, cuando te sientes que no puedes más, cuando te sientes que no estás motivado o que no vale la pena hacer las cosas, ahí es en donde te pido que te acuerdes de mí, ahí es en donde te pido que digas, ok, o sea, aquí es en donde
es importante darle la vuelta a este tipo de pensamientos para meter una motivación que me ayude, que me agregue valor y que me regrese la energía nuevamente. Porque acuérdate que en la medida de lo posible, si tú te encuentras motivado y empiezas a cultivar este tipo de sentimientos, de forma general tu organismo cada vez se va a acostumbrar a este tipo de emociones, te vas a sentir mejor y por consiguiente vas a conservar tu bienestar y una mejor salud. Así que bueno, ahora ya lo sabes, esas son diferentes formas que puedes poner en práctica a partir del día de hoy y que te van a ayudar a levantar completamente tu motivación. Bueno, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.